Yo creo que la medida, desde nuestro punto de vista, la medida económica más importante que hay que tomar en la Comunidad Europea para llevar las políticas al éxito económico y social es eliminar a las políticas del bipartidismo en Europa, es decir, es sustituir al Partido Popular Europeo y al Partido Socialdemócrata Europeo de los puestos del gobierno, porque han demostrado a lo largo de los años que han hecho una misma política, una política de la que ellos han sido una mera herramienta de otros poderes que no se presentan a las elecciones y que sin embargo son los que dirigen la política económica europea, que son las grandes empresas mercantilistas, los grandes poderes financieros y eso que llamamos la gran troika. Por tanto, la primera medida económica es echar a los que nos han llevado al fracaso económico y social, porque no podemos hablar de una buena economía si no hablamos del bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas de Europa. No podemos hablar de éxito financiero si al final esa economía, esa liquidez no llega a las familias y no se traduce en bienestar. Desde Izquierda Unida nosotros proponemos una política totalmente contraria a la que se ha llevado en los últimos años, que es una política de lucha contra la corrupción, recuperación del dinero que se ha defraudado y que se ha llevado a los paraísos fiscales por parte de las grandes empresas y también por parte de los grandes políticos que nos han estado gobernando durante los últimos años, para llevar a cabo un plan de reindustrialización de 11 millones de empleos, 2,5 millones de ellos en el territorio nacional. Es decir, y hacer una gran política de inversiones, una política real, totalmente contrastada, que nos permita, pues, de alguna forma, reconvertir la situación del desempleo en una situación de desarrollo, de aportaciones a la seguridad social, de trabajo, de prestaciones que blinden los derechos laborales y que blinden, por supuesto, también los derechos sociales y los servicios públicos. Apostamos por la inversión, por la investigación y el desarrollo, por políticas sociales, por políticas en las que la juventud tenga un papel importante. Queremos recuperar a nuestros jóvenes talentos, a la gente que ha sido exiliada forzosamente, a nuestros cerebros que han estudiado aquí, por los que hemos invertido una gran cantidad de dinero público y que se están yendo a países europeos por sueldos de miseria con desprotección social. Y sobre todo apostamos por una política agraria comunitaria totalmente distinta, una política agraria comunitaria que se base en la creación de empleo y que no le dé grandes cantidades de dinero a terratenientes solo por el hecho de tener tierra. Es un sinsentido, sin crear empleo. Los grandes beneficiarios de la política agraria comunitaria en la Europa nuestra son la duquesa de Alba o el señor Mario Conde, gracias a las políticas del PSOE y del PP que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Y otro tema muy importante con el tema del empleo y de la economía es el Tratado de Libre Comercio, del que no se ha hablado en ningún programa, pero que nos va a soslayar, nos va a condicionar muchísimo el desarrollo comercial, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a lo largo del tiempo. Bueno, a la ciudadanía nos molesta enormemente cuando los dos partidos que han estado gobernando en Europa se tiran los trastos unos a otros y se culpan entre ellos de quién fue el que dejó la herencia peor al otro. En realidad ellos han gobernado de la mano, están gobernando en 10 países distintos de Europa, gobiernan en Alemania de la mano el señor Schulz, que además es el candidato a la presidencia de la Comisión Europea, y por tanto son igual de responsables unos que otros de estas políticas económicas, de estas políticas que nos han lastrado en un tema muy importante, que es el tema de la deuda. Una deuda impagable, una deuda infinita y una deuda que no hemos generado los ciudadanos y las ciudadanas de Europa, porque no ha sido una deuda de invertir en infraestructura, en escuelas o en hospitales, ha sido una deuda bancaria, donde nosotros le hemos dado el dinero público, el dinero de nuestros impuestos a las grandes entidades financieras a cambio de nada, donde hemos generado una deuda a costa de las privatizaciones y de los planes de ajuste que nos están ahogando y que nos están llevando al sufrimiento. Y cuando nosotros hablamos de la prima de riesgo, cuando yo escucho a los grandes economistas hablar de la prima de riesgo, nos damos cuenta realmente cuáles son los objetivos económicos de los grandes partidos políticos y de la troika, que es el de la prima de riesgo en vez del riesgo que corren las familias. Y hay que rescatar a las familias, somos las familias las que estamos levantando Europa, a más empleo, más aportaciones a la seguridad social, más blindaje de los servicios públicos. Y esa es la apuesta. Ustedes han hecho una apuesta de desmantelamiento
de los servicios públicos, de las cuotas pesqueras. Ahora tenemos un conflicto con el tema de la sardina en el Golfo de Cádiz, y están desmantelando toda la industria y toda la capacidad de crecimiento que tenemos particularmente aquí en Andalucía. Le han dado el dinero a los bancos, le han dado el dinero a las grandes multinacionales a cambio de nada. Nosotros pensamos que el Banco Central Europeo tiene que tener otro papel totalmente distinto, que es el de financiar a las administraciones a bajo interés y no financiar a los grandes bancos que han sido usureros del dinero público. Bueno, voy a aprovechar para recordarle al señor Muñoz que el Partido Socialista Europeo está presente en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, que tiene un comisario europeo que es Joaquín Almunia, que han votado junto con el Partido Popular Europeo al señor Barroso como presidente de la Comisión, que tiene al señor Schulz como candidato, que han votado con el PP el 73% de las veces, es decir, 3 de cada 4 veces votan lo mismo que el Partido Popular Europeo, el 66% de las veces, 2 veces de cada 3 en asuntos económicos, y que además tiene a la señora Magdalena Álvarez, por cierto, inmersa en un presunto caso de corrupción, que es la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, es que son lo mismo y están haciendo lo mismo. El problema de Europa en el tema de empleo y economía se resuelve principalmente no pagando la deuda es legítima, y nosotros apostamos porque se haga una auditoría de la deuda para que se nos haga una quita, paguemos la deuda de los ciudadanos y no paguemos la que no es nuestra, se nos haga una quita como Alemania se lo hizo en los años de posguerra, en los años 50. Así saldremos adelante. La tónica general de la Europa de los últimos años ha ido de la mano de la directiva Bolkestein, aprobada también por el PSOE y el Partido Popular. Es una directiva que abría la puerta a la privatización de los servicios públicos, que ha abierto la puerta a la privatización de servicios esenciales como el agua, la educación, la sanidad, la dependencia, con un detrimento importantísimo en las prestaciones y sobre todo en el nivel de satisfacción de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, desde Izquierda Unida proponemos un blindaje de esas políticas sociales, porque consideramos esenciales los derechos que hemos conquistado a lo largo de los años. Nos quieren hacer creer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que los servicios sociales, las prestaciones sociales son privilegios heredados. Sin embargo, desde Izquierda Unida decimos, y además lo decimos con convencimiento, de que son derechos más que conquistados. Nosotros estamos haciendo una política importantísima que nos lleva como aval en materia social. Allá donde nosotros gobernamos, y no son solo propuestas, estamos transformando las sociedades en las que vivimos, estamos prestando más participación, más servicios sociales, más sanidad, más educación, y sobre todo estamos haciendo un trabajo que todo el mundo conoce ya, un trabajo encomiable en política de vivienda aquí en la Junta de Andalucía, donde hemos estado del lado de los que más lo necesitaban, donde hemos articulado primero un decreto y luego una ley de función social de la vivienda que han recurrido el Partido Popular y que ha desprotegido a la familia con el tema de los desahucios. Era la única protección social que existía en nuestra tierra contra el abuso de las entidades financieras, que no solo nos han endeudado, nos han convertido en esclavos de las cláusulas suelo y de las deudas hipotecarias, sino que además están atrancándonos con nuestras casas, con la dación en pago, en el mejor de los casos, y también nos están quitando la casa de los avalistas. Nosotros consideramos que hay que invertir un 7% del Producto Interior Bruto de Europa en políticas educativas. Creemos que la educación y la sanidad tienen que ser derechos universales y gratuitos, que tiene que haber una política potente de becas para formar a nuestros jóvenes, a esos jóvenes que ahora están en el exilio, que nos han echado del país, para que nuestro país tenga futuro. La sanidad es un derecho universal y los servicios sociales también, y una Europa que no cuida de sus jóvenes, del futuro de su tierra, del futuro de su ciudadanía, es una Europa abocada al fracaso. Está disminuyendo la esperanza de vida, se está abriendo la brecha social, y eso va en detrimento de la Europa que nosotros queremos construir. Nosotros queremos transformar la Europa de los mercados en la Europa de las personas, y ese es el mensaje que lanzamos. Queremos hacerlo, y para eso pues hay que acabar con las políticas del austericidio y del sufrimiento que han puesto en marcha el PSOE y el PP en los gobiernos europeos en todo el tiempo que han estado gobernando o cogobernando o apoyando las políticas con sus votos. Nosotros consideramos que hay que cambiar las cosas. Afortunadamente las palabras se las lleva el viento y los hechos nos avalan, y lo digo porque allá donde gobierna Izquierda Unida lo que está haciendo es totalmente lo contrario que hace la directiva Bolkestein, que aunque diga el señor Muñoz del PSOE
de que todas estas cosas se han conseguido con gobierno del Partido Socialista, es curioso que luego los fracasos no se los adjudica el Partido Socialista, que ha votado la directiva Bolkestein de privatización y que ha privatizado muchos servicios públicos aquí en Andalucía también y en todo el territorio nacional. Nosotros recuperamos los servicios privatizados, los convertimos en públicos y los gestionamos bien, porque para eso nos vota la ciudadanía. La ciudadanía nos vota para que gestionemos los recursos públicos, no para que los privaticemos. Si los privatizamos es que no servimos para la política y tenemos que dedicarnos a otra cosa. Quizá tenemos que volver a nuestros puestos de trabajo anteriores y dejar los privilegios que nos ofrece la política. Nosotros apostamos por la justicia, por una justicia también pública y una justicia gratuita, que nos la han privatizado también los señores del PP, hablando de temas como la eficiencia. Y con esta justicia y con la derogación de la justicia universal, pues le tengo que decir a la señora Rodríguez Hormillo que el señor este de Boko Haram que ha secuestrado a las 200 niñas nigerianas podría tomarse un café perfectamente mañana en Ibiza y irse a su país tan tranquilamente, porque esa es la justicia que ha construido el Partido Popular y esa es la justicia europea. Nosotros apostamos por una justicia de colaboración, que luche contra los indultos a los amiguetes y que luche contra los indultos a los corruptos y a los que se llevan el dinero público a los paraísos fiscales. Nosotros recuperamos los servicios y apostamos porque haya un servicio de pensiones que no se recorte más y que se revalorice, como se revalorizan también los precios a través del IPC y no de esos pensionazos que ya hemos vivido con varios gobiernos. Sin servicios públicos no tenemos futuro tampoco, hay que blindarlos y eso es lo que propone Izquierda Unida. La ciudadanía nos preguntamos por qué tenemos que creer ahora a las promesas de los grandes partidos si después de sucederse los gobiernos durante muchos años en el territorio nacional, en Andalucía y en Europa, ¿por qué tenemos que creer sus promesas si después de miles de millones de euros de inversiones todavía no hemos acabado con la desigualdad de las mujeres, con la privatización de servicios? ¿Por qué les vamos a creer si lo que están haciendo día a día no es recuperar los servicios privatizados y todo lo contrario, privatizarlos? ¿Por qué no se recuperan los servicios privatizados aquí en El Viso, por ejemplo? ¿Por qué no los recuperan los gobiernos locales? ¿Por qué no se acaba con la desigualdad de las mujeres? ¿Por qué no se acaba con las reformas educativas o las reformas sanitarias? La gente lo vamos a conseguir, podemos acabar con eso. Esa es la apuesta de Izquierda Unida, porque nosotros creemos que la unión de la gente ha parado y va a parar la reforma educativa, ha parado la privatización de hospitales en Madrid, ha parado la reurbanización del barrio de Gamonal contra la voluntad de sus vecinos. Así que todos juntos vamos a parar esta política incrédula que no creemos de los grandes partidos. Lo que queremos desde Izquierda Unida es una Europa con futuro, y para que Europa tenga futuro, pues yo creo que hay que hacer algo muy importante, que es sacudirse los lastres y la esclavitud a la que nos han sometido la deuda y las políticas de sufrimiento y de austeridad, las políticas del austericidio impuestas por la Troika. Y por eso decimos que la deuda no la vamos a pagar. Vamos a hacer una auditoría de la deuda y no vamos a pagar la deuda ilegítima. La deuda de los bancos no la vamos a pagar porque no la hemos generado la ciudadanía. Nosotros queremos una Europa más justa y más solidaria, que dé un reparto de los recursos a las zonas sensibles, a las zonas que están en desarrollo. Queremos una Europa de justicia, donde se luche contra la corrupción y el fraude fiscal, donde se luche contra los paraísos a los que se llevan el dinero los poderosos, que se luche contra el indulto a las personas que no hacen el bien para la comunidad o para la ciudadanía, y queremos una justicia que no libere a narcotraficantes. Nosotros queremos una Europa soberana, donde sean los ciudadanos los que decidan el futuro y el devenir de la mayoría y de esta tierra, que sean ellos los que decidan cómo tienen que hacerse las políticas, cómo tienen que administrarse los recursos, y que no se les llame al voto una vez cada 5 años en este caso, sino que se les pregunte día a día en qué quiere que se inviertan los recursos que le afectan a su vida cotidiana. Queremos una Europa solidaria, de desarrollo y de cooperación también con otros países y con otros continentes, para soslayar el problema de la inmigración que tanto daño nos está haciendo y que tanto daño está haciendo a esos seres humanos que vienen a buscarse a Europa un futuro mejor. Queremos una Europa social, con educación y sanidad gratuitas y universales, con servicios sociales blindados que garanticen las prestaciones a la gente. Queremos una Europa de las becas, de la sanidad,
y del futuro de los universitarios, una Europa feminista que permita a las mujeres también pues tener o decidir sobre su propio cuerpo en condiciones de sanidad y de salubridad, que acabe con la brecha de la desigualdad y que permita a las mujeres ser impulsoras de una Europa nueva y de una Europa distinta y transformadora. Queremos una Europa de desarrollo económico que luche contra el desempleo, que cree empleo, que haga a las personas cotizar. Queremos que el papel del Banco Central Europeo sea de dar financiación justa a los Estados y no de especular con el dinero público en favor de las entidades financieras. Queremos una directiva de salario mínimo porque la gente tiene que vivir con dignidad sin tener que pedir limosna. Queremos una política agraria comunitaria que garantice la creación de empleo y que no favorezca siempre a los mismos, a los ricos, a los terratenientes. Queremos tener soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de administrar nuestros propios recursos, porque no puede ser que Andalucía tenga una potencialidad enorme con la mejor tierra y el mejor clima y estemos exportando productos a precio de oro de otros territorios. Nosotros queremos una Europa de paz, de cooperación, de comunicación y de información justa. La ciudadanía europea no quiere seguir eligiendo entre lo mismo y lo mismo. No queremos tener que discernir entre esos que han protagonizado la relación de infidelidad más larga de toda la historia de la democracia, es decir, que nos han prometido que iban a hacer los deberes, que iban a hacer las cosas bien y que nos han traicionado una y otra vez, y que además nos repiten en cada elecciones que no lo van a volver a hacer, pero lo siguen haciendo y siguen privatizando y siguen recortando y siguen acabando con los derechos y con la vida pública en detrimento de la ciudadanía y en favor de los más poderosos, porque son herramientas de la troika y herramientas de los poderes, pero los demás no somos iguales. Como decía el señor Biglerio, no somos iguales, hay otros partidos, y desde Izquierda Unida somos la gente que formamos parte de los movimientos sociales, que formamos parte de los problemas de la ciudadanía, que estamos en las mareas, que nos hemos movilizado por los derechos que hemos conquistado y que los gobiernos han articulado, pero por la conquista social. Ningún gobierno nos ha regalado nada a la ciudadanía en los últimos años, sino que han sido derechos conquistados con movilizaciones. Hemos parado privatizaciones desde las mareas blancas y desde las mareas verdes. Hemos conseguido que se paren cosas importantes contra la ciudadanía, y en todos esos movimientos había gente de la Izquierda Unida. Había gente que estaba dispuesta a batirse el cobre y a cambiar y transformar la realidad, como lo está dispuesta en los ayuntamientos en los que gobernamos. Aquí, particularmente en el Viso del Arco de Mairena, tenemos una representante de ese movimiento que es importantísima, que es nuestra delegada de vivienda, que ha venido a resolver problemas enquistados desde hace muchísimo tiempo. Porque cuando nosotros gobernamos en la Junta o gobernamos donde tenemos un poquito de poder, hacemos las cosas distintas, gobernamos para la mayoría y ponemos la voz de la ciudadanía en los parlamentos, en los pueblos, en los gobiernos, y hacemos lo que la gente nos dicta, porque nosotros somos la gente, nosotros somos gente. Yo quiero aprovechar a agradecer la atención de los televidentes del Viso y de Mairena por escucharnos atentamente nuestras propuestas, y quiero decirles que podemos cambiar las cosas, que la ciudadanía tenemos más poder del que nos creemos y que no estamos solos. Podemos cambiar y transformar, hacer un trasvase de poderes desde los mercados hasta la ciudadanía, hasta las mayorías, y podemos ser determinantes en la Europa del futuro. Podemos elegir una vida mejor para nosotros y un mañana más próspero. Somos muchos, somos cientos, somos miles, somos millones, y tenemos el poder de la gente. Como he dicho antes, no estamos solos. Podemos cambiar las cosas con nuestro voto, y eso es lo que vamos a hacer. Y votando a Izquierda Unida vamos a tener la garantía de tener en el Europarlamento a personas como nosotros, que van a poner con una sola voz las demandas del pueblo por primera vez en democracia.